Bien, saludos hermanos. Realmente un gozo compartir un domingo más con cada uno de ustedes. Como bien anunciado el hermano Jorge, pues continuamos con la serie de sermones sobre los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Y en este caso nos acercamos al atributo de la paciencia de Dios. Dios es un Dios paciente. Mucho más paciente que cada uno de nosotros. Ahora, la paciencia no es tan fácil de definir, la verdad. A veces vemos a una persona paciente o vemos a una persona que por su temperamento parece ser paciente. Por ejemplo, como yo. Yo tengo un temperamento flemático y ustedes pueden decir que tengo paciencia, pero eso no es la paciencia bíblica. Yo puedo aparentar una paciencia, yo puedo tener una paciencia temperamental, pero no una paciencia espiritual. Entonces, en mi manera de ser, de hablar, de tomar decisiones, aparentemente puedo ser paciente, pero es que no se trata de una paciencia temperamental, se trata de una paciencia espiritual. Incluso dice la Biblia cuando Pablo habla a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No hay ningún ser humano que nazca teniendo esa paciencia. No es temperamental, es una paciencia producida por Dios. Ahora, yo no voy a estar hablando tanto de la paciencia en nosotros, sino de la paciencia en Dios. Aunque si lo estamos viendo como un atributo, y hemos hablado ya de atributos incomunicables, de atributos comunicables, este sería un atributo comunicable, porque Dios comunica por medio de su Espíritu paciencia a sus hijos. Y de tal manera, entonces, Dios nos asiste a nosotros para ser pacientes. Me está sonando una alarma, ¿y saben esta alarma de qué me está sonando? De una conferencia que estuve dando ayer en Limón y tuvimos que poner una alarma para el intermedio, entonces se quedó como alarma repetida, entonces me disculpan. Entonces vamos a estar viendo la paciencia de parte de Dios y en Dios como forma o parte de su carácter santo. Recuerden que he insistido mucho en la simplicidad de Dios. Dios es un ser simple, no está compuesto por partes. Eso lo comencé diciendo. Es muy profunda el razonamiento teológico acá, pero la idea es esta: Dios es un ser simple, en el sentido de que no es simplista, al contrario, excede todo nuestro pensamiento y razonamiento, pero es un ser simple en el sentido de que no está compuesto por partes. Recuerden, les puse algunos ejemplos cuando hablábamos de la omnipresencia de Dios. No está un pie de Dios en Inglaterra y una mano de Dios en América del Norte. De hecho, hablábamos de que Dios ni siquiera tiene cuerpo, es un ser espiritual. Entonces, al mismo tiempo y de la misma manera que Dios está en todo lugar, Dios es santo absolutamente y es paciente completamente y es la suma de todos sus atributos. Nosotros como seres humanos tenemos que ir estudiando a Dios en la manera en que Él se ha revelado a nosotros por medio de sus atributos, pero pensemos en la simplicidad de Dios. Él es la suma de todos sus atributos. No podemos fragmentar a Dios. Aunque a veces es un poco difícil para nosotros, ¿verdad? En nuestra mente finita. Ahora, cuando hablamos de paciencia, y hablamos de paciencia en Dios, y podemos trasladarnos también a la paciencia en un ser humano, muchas veces se malinterpreta lo que es paciencia. Y muchas veces lo que es una fortaleza lo podemos interpretar como una debilidad. Y cuando vemos a una persona que es realmente paciente espiritualmente hablando y está esperando, muchas veces nosotros vemos en esa persona una debilidad y queremos forzarlo a hacer, a actuar. Y a veces queremos hacer lo mismo con Dios. Como decía un hombre que oraba por paciencia, porque él sentía que él era muy impaciente, un hermano, y él oraba a Dios por paciencia. Y oraba a Dios por paciencia hasta que un día le dijo al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Ahora,
En el tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que ser conscientes de que si somos seres impacientes por naturaleza, en los tiempos que estamos viviendo eso se puede expresar de una manera, yo diría, superlativa, porque estamos en la era donde todo es instantáneo, al punto de que ahora yo envío un mensaje a un hermano, a alguno de ustedes, haciendo una pregunta, y si pasan 5 minutos y yo no he respondido el mensaje, usted está desesperado. Y a mí me pasa igual. No has visto el mensaje, porque somos impacientes. Quiere enviar un documento, un archivo, y el internet está lento y demoró 30 segundos, y usted está impaciente porque demoró una eternidad. Porque es la era donde todo tiene que ser ya. Imagínense qué tremendo. Cuando Dios demanda en nosotros paciencia y vamos al fruto del Espíritu, es decir, el obrar de Dios en nosotros y el propósito de Dios en nosotros es producir paciencia. Qué difícil si cada vez somos más impacientes desde el punto de vista social y cultural. Incluso a veces podemos interpretar la paciencia como indiferencia. Si no entendemos que Dios es un Dios paciente, podemos malinterpretar o que Dios es un Dios débil porque no responde inmediatamente a mi petición, o puedo malinterpretar que Dios no me ama lo suficiente, no está interesado en mí, porque no responde inmediatamente a lo que yo estoy pidiendo, o puedo incluso malinterpretar como indiferencia, Dios está siendo indiferente, y otros como una especie de permiso divino para pecar sin consecuencia. Es decir, algunos pueden interpretar la paciencia de Dios desde un punto positivo, pero distorsionado. Dios es tan paciente conmigo, sí, pero es tan paciente conmigo que yo no me doy cuenta de que Dios también es justo. Y olvido de que la paciencia de Dios tiene un límite, de eso vamos también a hablar. Entonces, como a veces cuando nosotros vamos a razonar a Dios y el carácter de Dios, cuán difícil es despojarnos de todas las ideas preconcebidas que ya arrastramos, y ahí es cuando a la hora de interpretar la Biblia y acercarnos a la Biblia, comenzamos, lejos de hacer exégesis, que es extraer el verdadero significado del texto, comenzamos a hacer eisegesis, y es incorporar mis pensamientos, lo que yo creo, a lo que la palabra está diciendo. Y se produce este fenómeno. Yo estoy viendo, leyendo y entendiendo la palabra lo que la palabra nunca dice. Soy yo el que estoy incorporándole mis pensamientos, mi trasfondo, mi forma de ver las cosas. Pero no es la palabra informándome y transformándome a mí. Por eso ese ejercicio, cada vez que vamos a la Biblia y a estudiar la palabra, tenemos que tratar de despojarnos de todo eso que traemos aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, para que sea la palabra la que nos informe y la que nos transforme. Y esto de manera muy especial con el carácter de Dios, porque muchas veces lo que hacemos es crearnos ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón. No ídolos físicos, pero unas caricaturas de Dios que no es el Dios que se revela en la Biblia. Y nosotros vamos construyendo el carácter de Dios a imagen nuestra. Sé que a veces lo decimos de una manera muy ingenua y con la mejor de las intenciones, y no hay un pecado explícito ahí. Pero, por ejemplo, a veces le decimos a Dios, Diosito, pero Dios no es Diosito. Dios es Dios, el Dios excelso. Y a veces en esas expresiones donde hay, sí, una cercanía, pero puedo estar en esa cercanía que está muy bien, porque es el Dios cercano, es mi Dios, es mi Padre. Pero no olvidemos que al mismo tiempo sigue habiendo una distancia abismal entre la criatura y el Dios excelso. Y no minimizar el carácter de Dios. Porque a veces entonces nos vamos al extremo del Dios muy amoroso, del Dios muy paciente. Sí, pero el Dios que es paciente, pero que también es justo. El Dios que es amoroso, pero también es santo. Y no podemos perder ese equilibrio en el ser de Dios y en la manera en que nosotros lo definimos y nos relacionamos con Él. La paciencia de Dios es su decisión soberana, escucha muy bien,
santa y justa de retardar el juicio que el pecado merece con el propósito de conceder al pecador oportunidad de arrepentimiento sin comprometer su justicia. Voy a leerlo otra vez. La paciencia de Dios es su decisión soberana, santa y justa de retardar el juicio que el pecado merece con el propósito de conceder al pecador oportunidad de arrepentimiento sin comprometer su justicia. Ahora, hay un detalle interesante aquí antes de entrar a otros matices. Porque si estamos hablando de los atributos de Dios, y un atributo de Dios es que Dios es eterno, ¿sí o no? Incluso hablamos ya de alguna manera de la aceidad de Dios. No, Dios no tiene principio ni fin, no comenzó a existir nunca, es atemporal. El tiempo no pasa por Dios. El tiempo, de hecho, es una creación de Dios. Él es antes del tiempo y es después del tiempo. Si Dios es eterno y lo estamos viendo desde esa dimensión, entonces cuando tomamos el resto de los atributos, y recuerden que no podemos separar un atributo de otro, todos los demás atributos tienen que ser eternos, ¿sí o no? El amor de Dios es eterno, su santidad es eterna, su justicia es eterna. Eternamente ha sido sabio, eternamente ha sido omnipresente, eternamente ha sido todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿pero eternamente Dios ha sido paciente? Porque es que la paciencia se manifiesta en el tiempo. Porque estamos hablando de que la paciencia se manifiesta Dios en trato con sus criaturas. Dios siendo paciente contigo y conmigo. Bueno, aquí la respuesta es esta. La paciencia de Dios se pone de manifiesto hacia sus criaturas en el tiempo. Por eso es que tiene un límite en su trato con las criaturas, pero en cuanto a carácter suyo, Él es eternamente paciente. Ahora, Dios no ha tenido que ser paciente, en este caso condescendiente, con su Hijo eterno, Jesús, con el cual cohabita eternamente antes del tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es perfecto. No tiene que ser paciente con Él. Entonces Dios es paciente o manifiesta su paciencia en el tiempo para con las criaturas. Por lo tanto, va a haber un momento donde la paciencia de Dios ya no va a ser necesaria que Él la siga ejerciendo, pero Él sigue siendo un Dios paciente, porque forma parte de su carácter. Quería hacer esa salvedad porque tal vez algunos de ustedes son más agudos, están penetrando mucho más ahí en su pensamiento y en las preguntas que se están haciendo, y si hablamos de que todos los atributos de Dios son eternos, pues entonces decimos, bueno, pero la paciencia de Dios. Bueno, es que Dios es, en su carácter, es paciente, pero esa paciencia se pone de manifiesto hacia sus criaturas. Porque ¿con quién somos pacientes? ¿Con quién soy paciente yo? Con mi esposa tengo que ser paciente. Con mis hijos tengo que ser paciente. Con mis padres tengo que ser paciente. Tengo que ser paciente con ustedes. Pero de la misma manera, ustedes tienen que ser pacientes con el pastor, tienen que ser pacientes con Margot, tienen que ser pacientes con Fernando y tienen que ser pacientes con Manuel. Y todos. Y ahí entra a jugar la tolerancia, el amarnos, el soportarnos unos a otros y se van vinculando el amor que tenemos que tenernos unos a otros. Pero fíjense que todo eso está vinculado de alguna forma a nuestras imperfecciones. Qué tremenda pregunta. Bueno, y cuando estemos en el cielo y ya seamos criaturas perfectas, ya impecables, pues no vamos a necesitar ser pacientes unos con otros. No desde este punto. Porque ya no tengo que soportar si a Margot le quedó la comida más salada o si el pastor en vez de predicar 45 minutos predicó 1 hora y 15. Ay, hay que ser paciente con el pastor, se le olvida el tiempo. Se le olvida que yo tengo que ir a hacer cosas a mi casa. Ahora, en hebreo, en el idioma hebreo, si vamos al Antiguo Testamento, hay una palabra muy significativa para paciencia. Está compuesta de 2 términos. Y cuando uno junta esos 2 términos, uno de los términos es largo y el otro término es nariz. Sí. Largo y nariz. Cuando uno lo junta, diría que esta es la traducción literal, largo de nariz. Así como yo. Largo de nariz.
Sí. Ahora, ¿cómo se aplica a la paciencia? Porque es que el idioma hebreo tenemos que entender que no funciona como el idioma nuestro. Ellos no pensaban y no se expresaban de la misma manera que funciona nuestro idioma, por ejemplo. Cada idioma tiene sus características. ¿Qué es lo que significaba largo de nariz cuando se atribuía la paciencia, en este caso a una persona o a Dios, que estamos hablando de Dios? Que Dios es paciente en el sentido de que cuando una persona se enoja y pierde la paciencia, la nariz se le pone roja. ¿Ven? Entonces, cuando es largo de nariz es como que se le alarga, demora en llegar el enojo. Entonces, Dios es muy largo de nariz, Él atrasa su ira, Él atrasa su enojo. Qué tremendo, ¿eh? Cómo se comunicaban los hebreos. Si vamos al Nuevo Testamento, hay dos palabras que destacan. Hay más, pero hay dos que destacan en cuanto a paciencia. Ahora, hay una paciencia, que es esta que se atribuye a Dios, que es también la unión de dos palabras. Una es la palabra también largo y la otra es la palabra ira. Entonces se parece mucho a la del hebreo. Largo de ira o tardo en ira. Dios demora en airarse. Las personas que son temperamentales, en Cuba le decimos que son de mecha corta, no sé aquí, de mecha corta. Explotan muy rápido. Y las personas, como yo, de un temperamento más flemático, demoramos más. Pero vuelvo a repetir, esto no es paciencia espiritual, esta es paciencia temperamental. La paciencia espiritual va mucho más allá. Porque puede ser que yo esté largo de nariz, pero por dentro estoy explotado. No funciona así. Y hay otro término en el Nuevo Testamento, sobre todo para paciencia, que tiene que ver ya con la paciencia a los hermanos. Esta que acabé de describir es la paciencia de Dios hacia sus criaturas. Pero hay una paciencia que es la paciencia entre personas para llevarse uno al otro, y también la paciencia ante las circunstancias de la vida, para soportar las cargas, los sufrimientos de la vida. Y al final se relacionan, ¿verdad? Porque la idea es que el Espíritu Santo produzca en nosotros esa paciencia donde somos capaces de soportarnos unos a otros, tener paciencia unos con otros, y al mismo tiempo ser capaces de tener paciencia para con las circunstancias de la vida. Esas circunstancias que a veces nos oprimen o quieren aplastarnos. Dice segunda de Pedro 3:9, lo leímos como parte de todo el texto que se leyó. Dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la manera en que Dios se manifiesta paciente hacia sus criaturas, hacia el ser humano. Entonces la paciencia de Dios es un atributo divino, pero como ya vimos no actúa de manera aislada con el resto de los atributos. Por ejemplo, su amor, el amor de Dios, que ya lo vimos como un atributo, mueve a Dios a salvar. Dios salva al hombre, se inclina a salvarle por amor. La misericordia de Dios, por ejemplo, es la manera en que Dios retiene el castigo. La santidad de Dios también gobierna, por supuesto, su ira, porque cuando Dios actúa con ira, no actúa con la ira nuestra que no pensamos lo que estamos haciendo, sino que Él actúa, su ira es una ira justa. Es equilibrada porque es un ser equilibrado. Su justicia asegura que el pecado será tratado y su soberanía determina el tiempo. Y vemos cómo se van entrelazando cada uno de los atributos en el actuar de Dios. Por eso podemos afirmar la paciencia de Dios no compite con sus otros atributos, sino que es la forma en que todos ellos se expresan cuando Dios decide esperar, porque es una decisión de Dios. Dios decide esperar. Esa es la paciencia de Dios manifestada en el tiempo hacia sus criaturas. ¿Dios ha sido paciente contigo? ¿Ha sido paciente contigo? ¿Sabe por qué ha sido paciente contigo?
por amor, porque no se puede separar la paciencia de Dios de su amor, de su gracia, de su misericordia. Es un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira. Esa es una forma de traducir la paciencia de Dios. Ya lo veíamos en cómo los hebreos lo manifestaban. Tardo en airarse, pero tardo en airarse por decisión propia, porque Él aplaza su ira. ¿Por qué? Porque ha decidido extender su tiempo hacia la criatura. Es paciente. Una paciencia decidida. La paciencia de Dios es entonces una perfección de su carácter santo, como ya lo veíamos. Dice Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿No se han dado cuenta que los dioses de las diferentes mitologías son dioses de mecha corta? Usted los ofende y lo pulverizan. Dios es un Dios tardo para la ira. Hay personas que viven blasfemando a Dios, ofendiendo a Dios, peleando con Dios abiertamente, y a veces Dios extiende la paciencia con esas personas. Y es paciente. Y uno dice, ¿cómo no los destruye, los consume? Que Dios es un Dios tardo para la ira, es paciente, es bondadoso. Su paciencia no es entonces una reacción, es una perfección de su carácter. Es una perfección de su ser. Fluye de su santidad, no la contradice. Es decir, la paciencia de Dios podemos decir entonces que es una paciencia santa. Porque a veces nosotros somos pacientes, pero en nuestra paciencia estamos tolerando lo mal hecho. Ya no es una paciencia santa. Ya no es una paciencia justa. ¿Se dan cuenta? Cómo la paciencia en Dios es completamente perfecta. A veces somos pacientes, pero lo que estamos haciendo es siendo indiferentes. Me da lo mismo que pase lo que pase. Pero es que si está pasando algo delante de mis ojos donde yo tengo responsabilidad y no hago nada en justicia, eso no es paciencia. Eso es indiferencia. Es una paciencia débil. No es una paciencia justa, no es una paciencia santa. No ocurre así con Dios. Ahora, Dios no está ignorando el pecado. Él no está mirando hacia otro lado para con el pecado, como nos puede suceder y como nosotros podemos malinterpretar. Incluso cuando estamos cultivando pecado en nuestra vida, actitudes pecaminosas, podemos decir, malinterpretar y decir, Dios es un Dios paciente. Sí, pero no juguemos con Dios. Dios es un Dios paciente, pero es un Dios justo. Dios no está mirando para el otro lado. Si Él está siendo paciente es porque está esperando a que algo suceda y hay una responsabilidad en la criatura. Está reteniendo activamente su ira, pero su ira viene. Y cuando Dios decide terminar con su paciencia y viene la ira, no hay nada que hacer. Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Recuerdan? Dios fue paciente por generaciones. Cuando Abraham vino a interceder y a rogarle, no hubo nada que hacer. Abraham terminó. Se acabó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con la generación de Noé? Dios fue paciente. ¿Sí o no? ¿Cuántos años fue paciente? 120 años fue paciente. Pero a los 120 años se terminó. Nada que hacer. Y ahí tenemos algunos ejemplos. La paciencia de Dios opera con un propósito y tiene entonces un límite. Por eso hablábamos de que se manifiesta en el tiempo. Entonces, cuando la vemos desde el punto de vista del tiempo, no es eterna, pero es eterna en el carácter de Dios porque es un Dios paciente. Pero en el tiempo se manifiesta con un límite. Y vemos cómo Dios tiene límite en su paciencia para con personas, lo vemos en la Biblia.
Vemos cómo Dios es paciente para con ciudades. Precisamente en el marco de este día que se celebra en el cristianismo, lo que se le llama la entrada triunfal, se le llama también Domingo de Ramos, la entrada triunfal donde Jesús viene voluntariamente y entra a Jerusalén sabiendo que iba a ser crucificado, como ocurre el día viernes. Él venía a entregar su vida por el pecador. Pero cuando Él viene bajando el monte, Él ve la ciudad de Jerusalén. Y nos describe Lucas que lloró. Dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Ahora vendrá sobre ti, estoy parafraseando, una gran destrucción y no quedará piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¿Qué está diciendo? Se acabó la paciencia del Señor para con aquella generación. Terminó. Ya no más. Serán arrasados por su pecado, por su desprecio. Entonces la paciencia de Dios tiene un límite. Pero ese límite persigue un propósito de Dios que es amoroso. Dios espera por nosotros, espera por nuestros hijos, espera por nuestros amigos, espera por el ser humano. Porque dice Romanos 2:4, su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Él está guiándote, esperando, trazando en tu vida, poniéndote obstáculos en tu vida para que tú te arrepientas. Esto, por supuesto, aplicado a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que viven en enemistad con Dios, que viven obviando a Dios, y Dios es paciente para que procedan esas personas al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4. Segunda de Pedro 3, 9 y 10, ya lo estuvimos leyendo, es paciente. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, vamos a ir ahí al texto, porque no quiero ahí que perdamos de vista este énfasis. Segunda de Pedro 3, 9 y 10 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué estaba pasando? Ya habían pasado algunas décadas de que el Señor había prometido su retorno y por supuesto ellos lo habían interpretado que era inminente y que era ya y que era instantáneo, y ellos como nosotros eran desesperados y esperaban que el Señor regresara y no regresaba. Entonces algunos falsos maestros y predicadores estaban burlándose y se estaban burlando del cristianismo, de los cristianos. Dijo que venía y no ha venido. Miren cuánto tiempo ha pasado y no llega. Se reían y se burlaban. Pero algunos cristianos también estaban ya dudando, desesperados, y dudaban ya de la promesa del Señor. Pero ¿qué responde Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí está el porqué del Señor es paciente. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando, es paciente, está extendiendo su ira. Pero luego dice el versículo 10, y aquí está el punto de que se terminará un día, no será para siempre la paciencia de Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué está diciendo? Dios es paciente, Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero hay un día marcado, cuando ya no más. Por eso cuando predicamos el Evangelio, le decimos a las personas, es ahora. Porque no sabemos si es mañana. No podemos garantizar que vas a vivir el día de mañana, aunque tengas 20 años. Por eso le decimos a las personas, es ahora. Recuerdo mucho una anécdota de un amigo nuestro allá en Cuba, un hermano. Él lo contratan para ser chofer, conducir un auto de la iglesia.
pero él no era cristiano y entonces a cada rato lo contrataban. Y el pastor era amigo de él, había hecho muy buena empatía con él. Dice que él fumaba y vivía una vida bastante desordenada. Entonces el pastor le insistía que dejara de fumar y que se entregara al Señor y demás. Y el pastor le insistía y le insistía y le insistía. Y hay un momento donde él le dice, bueno, mañana voy a dejar de fumar. Y él le dijo, no, mañana no, es hoy. Porque no sabe si va a haber un mañana. Entonces dice que ese día él entendió realmente y ese día le entregó su vida a Cristo. Porque él se dio cuenta que no tenía la seguridad de si había un mañana. Porque a veces pensamos que el mañana está garantizado, pero no sabemos si hay un mañana. Cuando nosotros predicamos el evangelio a nuestros familiares y amigos, tenemos que hacer ese énfasis. Porque a veces no queremos hablar a la gente de la destrucción, de la ira de Dios, del infierno. Pero Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿saben? Formaba parte central de su mensaje. Y formaba parte central de la predicación del evangelio. Hablarle a la gente de la ira venidera. La paciencia de Dios tiene un límite. Porque hemos dibujado también un Dios permisivo. Y sabemos que la Biblia enseña que vida, muerte y después de la muerte el juicio. Y no hay más. Y el momento para arrepentirse y creer en Cristo y arrepentirse de los pecados es ahora. No hay más allá. Ya he dicho que el purgatorio no está en la Biblia. Lo inventaron los hombres. Y tristemente para sacarle dinero a la gente. Aquí vemos cómo funciona entonces la paciencia de Dios en la historia y en la vida humana. Tiene un propósito y es llevar al arrepentimiento. Así que cada día que el pecador vive, cada momento, es una expresión activa de la misericordia de Dios. Sobre todo para aquellos que no se han arrepentido. Y ya dije que la paciencia de Dios no es permisividad, como a veces. A veces yo soy permisivo. Entonces aparentemente soy paciente, pero lo que estoy haciendo es siendo permisivo, permitiendo lo mal hecho. A veces estoy siendo permisivo conmigo mismo. Ya vimos que tiene un límite en el tiempo, la paciencia de Dios. No es infinita en el tiempo. No hay tal cosa como que, bueno, a veces sí, a veces decimos, partió un familiar, un ser querido nuestro y no sabemos cómo era su condición espiritual. Y por supuesto, como nosotros no somos ni quien llevamos a nadie al cielo ni al infierno, eso le pertenece al Señor, pues nosotros no podemos emitir un juicio porque no sabemos qué pasó con esa persona en sus últimos instantes. Sí podemos decir, bueno, se le había predicado, se le había hablado y no quiso aceptar, pero no sé qué pudo pasar en el último minuto. Por lo tanto, no podemos decir categóricamente está en el infierno, porque no nos compete a nosotros. Pero lo que sí le tenemos que decir a la gente es que hay un tiempo asignado. Ahora, ya hemos visto para el no creyente, pero ¿cómo aplica esta paciencia de Dios en el creyente, en nosotros, en los que sí nos hemos arrepentido, en los que sí hemos creído al Evangelio? Aquí la paciencia de Dios tiene un propósito continuo también en nuestra vida. Dios nos da tiempo para crecer. Me preocupa mucho los hermanos que se conforman a solamente ser creyentes de banco. ¿Saben que Dios puede dar los dones y los puede retirar? Por ejemplo, Dios le puede dar una voz a usted para que usted le alabe y le puede retirar la voz. Dios le puede dar habilidades a usted y se las puede retirar. Dios le puede dar oportunidades y Dios se las puede retirar. Porque es paciente. Porque Él le da para que usted haga con eso lo que se espera que haga. Pero cuando usted menosprecia las dádivas de Dios, Dios puede quitarle. Recuerdo ahora los fenómenos de Cuba. Les voy a hacer una de las
de las muchas anécdotas de Cuba en sus diferentes etapas. Hubo un momento en Cuba donde tener un televisor a color era algo extraordinario. Muchas personas no podían tener, por muchas razones, televisores a color. Entonces el gobierno inventó una de estas cosas extrañas y raras que inventa, y era dar como televisores a color como por destaque. Se hacían unas reuniones, unas asambleas en los barrios, y el que destacaba pues se llevaba el televisor. Y había una hermana en una iglesia, una señora ya mayor, que oraba, porque ella nunca había tenido un televisor a color. Y ella oraba para que le dieran el televisor, y oraba para que le dieran el televisor, y oraba. Y la hermana era muy perseverante en la iglesia, no faltaba. Y pasaron los meses, y llegó un día y la hermana le dan el televisor. ¿Sabe qué pasó? Nunca más fue a la iglesia. Quitó a Dios y puso el televisor. Así somos a veces de nosotros de ingratos, de egoístas, de centrados en nosotros mismos, y pensamos que como que somos creyentes, pues entonces Dios es el Dios complaciente que me va a dar todo y nunca me va a quitar nada. ¿Saben que Dios da y Dios quita? ¿Saben que Dios puede hacer que desaparezca una iglesia local? Lea los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, cuando Dios escribe a las iglesias del Asia Menor. Para todas había una advertencia: arrepiéntete, haz esto, corrige aquello, porque si no, vendré a ti y ya no más. Y voy a quitar tu espíritu. ¿Qué está diciendo? Dispersaré la iglesia, no va a haber más iglesia. A Dios no le interesa si se cierra una iglesia en cada barrio. La iglesia del Señor universal no va a desaparecer. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero una iglesia que desobedece a Dios, Dios la puede hacer desaparecer. Una familia que desobedece a Dios, Dios puede hacer que se desintegre a la familia. Un creyente que relega a Dios, Dios no le va a quitar la salvación. Pero un creyente que relega a Dios, Dios puede quitarle bendiciones, restringir bendiciones. Hay también otra ilustración hipotética que dice que llega un hijo de Dios al cielo y Dios le hace un recorrido, le da la bienvenida y le hace un recorrido por diferentes lugares y le va mostrando. Pero había una caja cerrada que estaba en una esquina. Y aquella persona curiosa le dice al Señor: bueno, y esa caja que está cerrada, dice, en esa caja estaban todas las bendiciones que yo tenía para ti. Pero por cuanto no oraste, por cuanto no obedeciste, muchas de las bendiciones que tenía para ti se quedaron ahí. Nunca te fueron otorgadas. Dios es paciente para los creyentes. No estamos hablando aquí de salvación, pero sí estamos hablando de bendiciones. Porque Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso es paciente, por eso nos hace pasar por pruebas. Y las pruebas es para que nosotros aprobemos las pruebas. Y Dios llevarnos de un escalón a otro. Por eso Dios soporta muchas veces nuestro proceso, a veces nuestra indiferencia, a veces nuestra apatía, pero es que Él espera que haya crecimiento en nosotros. La paciencia de Dios con cada uno de nosotros no es para que permanezcamos igual, sino para ser transformados, como decía Pablo, de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Y por supuesto sabemos que la paciencia de Dios se revela plenamente en Cristo. Si vamos a tratar de entender la paciencia de Dios, miremos a Cristo. Y vamos a entender plenamente la paciencia de Dios. Y si miramos a Cristo. Jesucristo mostró en mí, Él primero, decía Pablo, toda su clemencia. Pablo entendió que Cristo fue muy paciente con él. ¿Recuerdan que Pablo fue perseguidor de la iglesia, verdad? ¿Lo recuerdan? Y Dios fue paciente con Pablo, porque esperaba el arrepentimiento de Pablo. Y Pablo se arrepintió. Y siguió siendo paciente con él durante toda su vida y ministerio. Lo reconocía Pablo. Entonces aquí llegamos al punto culminante. Pablo reconoce que su salvación es una demostración de la paciencia perfecta de Cristo. Ahora miren qué tremendo esto. Qué tensión. Cómo por un lado la Biblia nos llama a nosotros a
orar por el apresuramiento del reino de Dios, el avance del reino de Dios, incluso por el retorno y la venida del Señor, por un lado. Pero por otro lado, si el Señor viene ahora mismo y el día del Señor llega ahora mismo, nosotros somos salvos. ¿Y qué pasa con nuestra familia y amigos? Qué tremendo, ¿eh? Qué tensión. Entonces, por un lado, tenemos que esperar y procurar el retorno del Señor. Pero por otro lado, tenemos que entender que Dios está siendo paciente. Era la óptica de Pablo cuando decía, Señor, yo estoy convencido, cuando estaba ahí preso y su muerte estaba cerca, estoy convencido que morir y partir contigo, con Cristo, es mucho mejor. Pero por otro lado, estoy puesto en estrecho, porque creo que es necesario que todavía permanezca. ¿Por qué? Por el bien de otros, para que otros conozcan el Evangelio. Por eso decía, estoy en estrecho. Quiero irme y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero por otro lado, es necesario que yo permanezca sufriendo aquí para que otros lleguen a conocer a Cristo y también sean salvos. Paciencia de Dios. Entonces, a veces somos tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos, que pensamos que el mundo y Dios gira alrededor nuestro. Y nos olvidamos que hay un propósito de Dios, porque a Dios también le interesa a ese que está allá afuera. A ese que es un rebelde, que todavía, para con él, Dios ha tenido paciencia. Así que en Cristo vemos la armonía perfecta del carácter de Dios. El amor provee salvación, ya lo veíamos, la misericordia concede perdón, la justicia castiga el pecado, la paciencia ha dado el tiempo para que esto ocurra. La paciencia de Dios no es injusticia. El pecado será tratado en Cristo para salvación y fuera de Cristo para condenación. Esa es la paciencia de Dios, la paciencia justa de Dios. Para el no creyente, la paciencia de Dios le está dando tiempo, pero ese tiempo tiene un propósito y es que vengan a Cristo. Y para el creyente, aquí está el punto más alto para nuestra vida. La paciencia de Dios en Cristo es la base de nuestra seguridad. No dependemos de nuestra perfección, por eso Dios es paciente con nosotros. No dependemos de nuestra constancia, por eso Dios es paciente para con nosotros. No dependemos, sino que más bien dependemos de un Dios que ha decidido ser paciente con cada uno de nosotros. Pero también esa paciencia debe reflejarse en nuestra vida, porque hablábamos de que es un atributo comunicable. Incluso al principio lo veíamos como un fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios produce en nosotros paciencia. Y aquí tenemos otra dimensión. Paciencia con otros. ¿Cuándo? Siempre. Tenemos que soportarnos, dice la Biblia, unos a otros. Ser pacientes unos con los otros. Paciencia en el sufrimiento. Esta es la otra palabra a la cual yo les hablaba, que se usa mucho en la Biblia, que es upomoné. Es paciencia en el sufrimiento. La paciencia que da el Señor para enfrentar los problemas, para soportar los problemas de la vida y para esperar en Dios ahí en medio de situaciones difíciles. Esa paciencia la da el Espíritu de Dios. La paciencia en procesos largos. No sé si le ha pasado, pero a veces digo, tengo que orar más por este asunto, por esta situación. Y paso una semana orando. Y me parece que fue mucho. Cuando voy a la Biblia una y otra vez, digo, ¿cuán lejos estoy del carácter de aquellos santos hombres de Dios? De Abraham, de Moisés. Abraham, Dios le hace la promesa de que le iba a dar un hijo y una descendencia. ¿Recuerdan, verdad? Abraham capítulo 12. ¿Saben cuánto tardó para que naciera Isaac, el hijo de la promesa? 25 años. Y nosotros desesperamos en una semana. ¿Qué tiempo estuvo Noé trabajando? Esperando a que Dios no lo dejara en ridículo.
Porque Noé estaba haciendo el ridículo. Noé vive en una era donde no llovía. El sistema hidrológico funcionaba diferente. No había llovido nunca en la tierra. Y Noé dice que iba a llover. Y que iba a llover tanto que el mundo entero iba a ser anegado en agua. Y estaba construyendo un barco donde no había agua. Y un barco gigantesco. Ridículo. Y estuvo en ridículo 120 años. Por la paciencia de Dios. Entonces, no solamente miren la paciencia de Dios aquí, sino la paciencia perseverante de Noé. A David se le promete que iba a ser el próximo rey. ¿Cuánto tiempo pasó de que Dios se lo promete ungiéndolo por medio de Samuel? ¿Recuerdan? El profeta. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 13 años. ¿Recuerdan los sueños que tiene José? ¿Recuerdan? José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, que sus hermanos vendieron y toda esa historia hermosa pero muy triste también, que tal vez muchos de ustedes han leído y conocen. Con 17 años sus hermanos lo vendieron. ¿Saben cuándo fue que llegó a ser el gobernador de Egipto y se cumplieron los sueños que él había tenido? De que sus hermanos y su familia, su padre incluso se iban a inclinar a él y le iban a servir. 13 años también. 13 años de sufrimiento, de suplicio, donde parecía que Dios se había ido. Y fueron pacientes y perseveraron. Entonces, hermanos, cuando uno se compara, al menos cuando yo me comparo, mis problemas, mis situaciones, el tiempo que yo espero es así, de pequeño. Pero queremos que las cosas sucedan ya. Dios es un Dios de paciencia y quiere producir en nosotros también esa paciencia santa. Entonces un creyente que entiende la paciencia de Dios se vuelve paciente. Un creyente que se relaciona con el Dios paciente, bebe del Dios paciente, camina con el Dios paciente, se vuelve paciente. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros. Está siendo paciente con nosotros para producir paciencia en nosotros. En la era aún de la impaciencia, porque esta es la era de la impaciencia. Así que termino un poco que recapitulando. La paciencia de Dios es una perfección de su carácter santo, es la expresión armoniosa de todos sus atributos, opera con un propósito, por supuesto, redentor, porque Dios está esperando, está extendiendo el plazo para que el pecador se arrepienta. Tiene un límite, y ese límite va a ser el juicio, y alcanza su máxima gloria en Cristo. Pero también sostiene, forma y transforma la vida de nosotros los creyentes. Por eso muchas veces es que nosotros estamos orando y estamos pidiendo algo de Dios y queremos que suceda ya y Dios no la puede dar ya. Solamente con pronunciar la palabra ya es concedido. Pero ¿saben por qué Dios lo retiene y lo tarda a veces meses, a veces años? Porque está produciendo en nosotros paciencia. Porque no ha terminado con nuestro carácter. Por lo tanto, confiemos en el Dios paciente, porque el Dios paciente también está produciendo en nosotros paciencia. Así que si hoy estás enfrentando situaciones, problemas, dificultades, esperando que Dios actúe, Dios va a actuar en su tiempo, porque es un Dios paciente y siempre actúa en oportunidad. Si no eres creyente, Dios te está dando tiempo porque su paciencia te guía al arrepentimiento. Y si eres creyente, Dios recuerda que en su paciencia te ha sostenido, en su paciencia te ha librado de muchos males, en su paciencia te ha guardado de muchas cosas. Dios sigue obrando en ti, Dios no ha terminado contigo. Por eso también te hace pasar por momentos difíciles, porque es un Dios paciente y está trabajando en tu carácter como en el mío. El Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la vida, te damos gracias por la salvación, te damos gracias por Cristo. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que eres un Dios paciente. En tu paciencia nos hiciste venir a ti.
En tu paciencia, Señor, sigues caminando con nosotros. Sigues soportando, Señor, nuestro carácter, nuestras inconsistencias, nuestras debilidades. Y en tu paciencia, Señor, sigues obrando en cada uno de nosotros. Produce en nosotros, Señor, esa paciencia, la paciencia tuya, la paciencia de Cristo. Que también nosotros podamos ser pacientes los unos con los otros. Que podamos dejar de ser egoístas y de pensar, Señor, solamente en nosotros, en nuestros intereses. Que tu paciencia, Señor, nos lleve a ponernos en el lugar de los demás, a tolerarnos unos a otros y a amarnos, Señor, unos a otros, así como tú nos has amado y has sido paciente para con nosotros. Gracias porque en tu paciencia has aplazado tu ira, Señor, y todavía estamos en la era de la gracia. Por eso todavía podemos seguir predicando de tu paciencia. La puerta todavía está abierta, pero no sabemos hasta cuándo será. Rogamos por aquellos, nuestros familiares, amigos, los que nos puedan escuchar, que creen que todavía hay un mañana garantizado para arrepentirse y volverse a ti, que hoy es el día. Hoy es el día para volverse a ti en arrepentimiento y fe. Y los que ya somos tus hijos, Señor, que podamos también valorar cada día que nos das, cada oportunidad que nos das, Señor, para servirte, para también predicar tu evangelio. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.